Y seguimos con este debate con el tercer paquete de preguntas que a usted se le presentaron, que tienen que ver con la construcción de un sistema de digamos, de ascenso dentro de la carrera militar, que es el llamado resultados positivos o positivos. De acuerdo a esta modalidad, que tampoco es que se venga implementando en el gobierno de Uribe, sino que se ha intensificado en el primer gobierno de Uribe, prácticamente por rango, los 10 últimos oficiales del ejército o de la policía que tengan los peores resultados medidos en bajas contra los grupos al margen de la ley salen de la carrera militar. Coroneles, tenientes coroneles, etc. Es un mecanismo, yo diría, un poco yupi de medición de la eficiencia. Aquí no lo han aplicado a médicos, a profesores en la ley de educación, en otros temas, pero en tratándose de militares y colocando el indicativo como bajas, eso tiene unas consecuencias diferentes. Y vamos a tratar de evaluarlas, porque la política es del presidente. Cuando yo le decía la vez pasada, en el insuceso pasado, la política de seguridad no puede matar ciudadanos sino defenderlos. Pues lo que quería decirle es, no puede generar por ningún motivo una política de seguridad bajo control ciudadano, democrática por tanto, porque lo que hace democrática la política de seguridad es el control ciudadano. Y el que sea para todos los ciudadanos no puede matar 1 o 10 o 50 ciudadanos, porque no es democrática, es otra cosa. Si algún mecanismo de la política de seguridad democrática funciona en el sentido de que no protege a la ciudadanía o a sectores de la ciudadanía, ese mecanismo tiene que ser cambiado en forma fulminante, además de las investigaciones y procesos que se adelanten sobre el tema. El gobierno no puede dudar en que cualquier componente de una política de seguridad que termine funcionando en contravía de la orden constitucional de que las armas públicas están en función de la defensa y la garantía de los derechos y las libertades de exclusivamente todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Pues tiene que ser eliminado ese mecanismo. Y aquí vamos a examinar un mecanismo, el llamado evaluación por resultados o positivos, como se le denomina popularmente. Y usted, ministro, va a escuchar cómo funciona el tema en tiempo real. En tiempo real. Lo que usted va a escuchar es una interceptación telefónica hecha por autoridad judicial, y ahora le voy a explicar quiénes la hicieron. Pero comienza y es una interceptación que le va a dar a usted toda la información de cómo funciona el mecanismo del resultado sobre un oficial de las fuerzas militares y qué hace él para dar resultados. En el primer, comencemos, Augusto, aquí, en la bitácora semanal de la Vicepresidencia de la República, para el 25 hacen un resumen semanal de prensa en internet, 25 de junio al julio 1 del 2003, que es ese. Dice, en el Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, resultados operacionales de la Fuerza Pública, 26/06/2003. En la vereda La Vega, municipio de Biotá, Cundinamarca, se presentaron enfrentamientos entre tropas del Batallón de Infantería Colombia número 28 y miembros de las autodefensas, donde fueron abatidos 2 presuntos integrantes de este grupo. Información pública, lo sacó la prensa en su momento, 2 paramilitares dados de baja, 1 positivo. 2003, mediados del 2003. Pues vean las conversaciones entre el jefe, el capitán, el oficial al mando de la operación, y un paramilitar, y después entre el paramilitar y otro paramilitar,
y veamos qué es lo que pasa en ese día que la Vicepresidencia de la República informa. Comencemos escuchando la conversación. Aló. Pues lo que tenemos ahí nosotros no podemos disponer. Che, una cosa, yo soy muy leal, marica. Mire, mi carrera está en sus manos, weón. Pues sí, pero a mí me importa un culo irme. Pero quiere que una cosa, weón. Yo me voy y yo valgo menos que un peso de mierda. Pero bueno, weón, yo digo siendo de ustedes. Y lo único que le pido, César. Aló. Mire, César, lo único que le pido es que, así como el señor hablar con ustedes, le estoy diciendo que eso está muy hijo de puta. Y le estoy diciendo al diablo que si no hay trato, pues listo. Entonces, en 24 horas no quiero ver a nadie acá. Soy leal que me dé 24 horas, weón, yo soy muy leal. Pero le voy a pedir un favor, weón. No voy a tocar a mi esposa, ni toque a mis hijas, ni me toque a mí, weón. Bueno, de todas maneras, yo mando a recoger a Maricate de ahí. ¿Qué va a hacer? Porque yo estaba aclarándola por otro lado, no te dices que recoger a Maricate. Pero ¿para cuándo me cuadra eso, weón? No, pero es que no está mal, Maricate, creo que toca buscar dos clientes ahí para ir a Maricate. Yo no puedo ponerlo haciendo mierda ahí en la mierda. Pues vea, marica, levanto manos de fusa, uniforme y lo matamos esos hijos de putas. Por eso, pero toca con camisa, en eso estamos buscando por giratoria aquí por la cerrada. Quiere que levanta dos triples, hijo de putas, le ponemos camuflado y lo matamos, y ya. Por eso, pero toca cuadrado, ¿no le digo? No, pero es que el cuadrado, ¿para cuándo me da esa mierda? Pues yo estaba pensando, o sea, si lo cuadraba hoy, esta noche, mañana, yo le pongo positivo, de todas maneras la idea es ponerlo ahí. Póngame el positivo, dígame el día, y ya. No le puedo hacer, porque la tuviera en mañana esa mierda ya mañana por la noche. ¿Cuándo me lo pone? Pues yo tan pronto tengo la mierda en la mano, lo tengo. César, no me tantee, bro, dígame para cuándo. No puedo decir ni para cuándo, porque usted quedó hasta cuando yo estoy mi puta todo el día. Este es entre los dos paramilitares ahora. Aló. Dígame, viejo. ¿Qué pasa, bebé? No, y el hombre que... No lo escuché por ahí es que lo está pidiendo también el hombre de arriba para salvar el pellejo él también. Sí. Pero, ahí con el que hablamos arriba donde comimos esa picadita rica, ¿de acuerdas? Ahí escuché un mensaje que lo colocó el hombre y tal. Pero como yo le digo, hermano, para mañana no hay nada, denos 8 o 15 días nosotros le cuadramos las cuestiones, hermano. Pues que nos dé tiempo, hermano, porque si quieres que ya, hijo de puta, ¿y cómo vamos a hacer a maricar? No podemos hacerlo ya. No podemos nada, mano. Porque para esa mierda, imagínense, vamos a ver si nos podemos todos, hijo de puta, para de bus a algún lado, los traemos acá y listo. Así ya ha embarcado braviados, hijo de puta, si quieres. Pero claro, está haciendo hijo de puta quien por ahí trajinado y Aló. De las malas. Aló. César. ¿Qué? Coja dos hijos de putos allá. Es que el hecho no es cogerlo, el problema es llevar el triple de puta, hombre. Vea, coja dos triples de putas y tráigalos. Y mañana le hacemos la vuelta aquí con soldados míos, weón. Deme un changón y un fusil y sale. No, esa es la otra, que yo llamé abajo y que fusil no era ni uno. Bueno, entonces deme un changón y una ametralladora. Un changón es una mierda para ir una pistola, alguna maricada. Bueno, deme un changón, una pistola y un revólver y granadas de mano. Yo las pongo. Las granadas me las pone usted. Yo las pongo. Deme dos manes, un changón, una ametralladora, una pistola y dos granadas de mano. Yo las pongo. Mucho. No. Ayúdeme para eso, hijo de puta, y yo le ayudo. Por eso, pues yo le pongo los dos manes, le pongo el changón y le pongo una metra. Dos changones, dos manes, un changón, una metra, ¿y listo? Listo. Bueno, entonces digan al diablo que mañana se reúna conmigo a las 10 de la mañana. Y le ponemos las granadas. Y yo le pongo las granadas. Un changón y una ametralladora. ¿Y la moto? Listo, la moto. Y yo voy a hago la vuelta y lo matamos. ¿Y listo, sale? Bueno. Sí. Hay una vez que me comunique con Rosalina lo más pronto posible. ¿De parte de quién? ¿De Rosa? ¿De César? Sí, dígale, Rosa. Sí. Dígale que me están pidiendo un positivo
aquí donde estoy yo, estoy que estoy trabajando positivo porque el man está embalado. ¿Se están pidiendo un positivo? Sí, entonces que toca dar una vaina de una seguro dar un changón y una letra. Dígale. Aló, dejo la señal. ¿En cuánto la llamó? Entre unos 10 minutos. Aló. Yo, mano. Yo, panita. No le pagan, necesito triple de puta que rezar y saber cómo me lo escondía, pero para esta noche. ¿Por qué? Si voy a rezar, escondida, lo envuelvo y no sé, yo lo envuelvo en una costaleta, yo no sé qué haga. Listo, mi viejo. Entonces, pero necesitamos esta ya, marica. Bueno. Si me a las 2 de la noche me lo tiene, llámame y nos vamos a llevarlo. Bueno, listo, mi viejo. Tío, mi viejo, ya tengo su encargo, ¿dónde se los pongo? ¿Ya? Ya los tengo. Pero listo, ¿dónde los vemos? ¿Ah? ¿Por qué no los vemos? Bueno, ¿dónde los pongo? ¿Dónde los llevo? Llévenme la vez. Ahí en la entradita de la discoteca, ahí se los pongo. Y los colocaron. Eran, claro, el ministro podrá decirme, bueno, y esa conversación de quién con quién y esas voces, ¿no se la habrá inventado usted, Petro? ¿No será uno de los que habla? No, mira, el señor vicefiscal, anote. Esto está radicado en la UDH DIH 173 y nos muestra que el capitán del Ejército Nacional, Edgar Mauricio Arbeláez Sánchez, y el cabo primero del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Márquez, fueron sindicados de la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado en concurso con la realización de ilícito de concierto para delinquir, inciso segundo, habida consideración del prohíbe de fecha abril 27 del 2004. Y nos dice, anote señor vicefiscal, que en la investigación con los informes número 117668 del 26 de junio y 119570 del 11 de julio del 2013, el Grupo de Apoyo Técnico, el CTI, en el que se relacionan las llamadas entrantes y salientes del abonado celular número Comcel 310-877-2022, dan cuenta de la planeación de 2 homicidios de personas sin identificar a quienes le iban a hacer aparecer como portadoras de un changón, unas ametralladoras, unas granadas de mano y una motocicleta, coordinando además colocarle a las víctimas camuflados y brazaletes de las autodefensas. Los muertos son los ciudadanos Alonso Rincón León y José Alfredo Castañeda, comerciantes de Corabastos que iban a la región a comprar mercancías para vender en Corabastos y terminaron en esta situación. ¿Qué nos muestra la grabación, ministro? Año 2003. Bueno, fuera de entender por qué los paramilitares sienten que es más importante las armas que los seres humanos. Estos seres humanos no son guerrilleros ni nada, los cogen al azar para darle un positivo a un capitán del ejército con el cual tienen unas relaciones de amistad y lealtad, dice la comunicación. Pero aquí, para el debate, lo importante es ver qué le pasa al capitán. El capitán Arbeláez está presionado, él y su familia, en su carrera militar. Ha establecido contactos con los paramilitares, de por sí ya ese es un delito. En las conversaciones completas usted se podrá dar cuenta que incluso la muchacha que hable, que es la recepcionista, la coge presa a otro oficial del ejército y aparece en la prensa. Y él la hace liberar, porque los paramilitares le exigen la liberación de la muchacha a condición de colocar los, como ellos llaman, los HPs como positivo. Otro delito. Un oficial hace las cosas bien y ya metido en este problema libera a una persona integrante de un grupo al margen de la ley. Pero lo que le pasa al capitán Arbeláez es básicamente que está presionado. Él lo que busca es presentar un positivo. Lo dice en las conversaciones. Necesito un positivo, necesito dar resultados, pues seguramente a sus jefes.
por este mecanismo que se ha implementado de, digamos así, depuración de las fuerzas militares, pero que por estos hechos termina siendo una depuración al revés, porque obviamente el señor presenta el positivo, el capitán, y la vicepresidencia lo saca a la prensa en su página de internet, pero no es más sino el asesinato de 2 ciudadanos indefensos, por el cual él está siendo investigado y tiene resolución de acusación. Lo que yo creo pertinente para el debate es por qué el sistema de positivos, de muestra de resultados, está llevando a estos oficiales a quebrantar la ley. Un hecho aislado. Veamos si es un hecho aislado. Antioquia. Informe del comité institucional. Esto no es una ONG, aquí está la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía tiene un delegado. Sí, pero habíamos hablado, señor presidente, que el video me lo quitaban del tiempo, así que no me interrumpa mi intervención. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizaciones civiles, es un comité institucional a nivel departamental que ha hecho una serie de exploraciones sobre lo que está pasando en los 2 últimos años, todo lo que viene corrido del 2005 y lo que va del 2006. ¿Qué ha encontrado esta comisión institucional? Ahí hay uno, volvamos atrás, hay unos nombres, esta es una lista, es una parte de la lista. La lista tiene una serie de nombres de ciudadanos, ustedes pueden escogerme cualquiera y yo rindo aquí el informe que está en la Comisión Institucional de Derechos Humanos. Juan Quintero, John Jairo Arango Arango, asesinado el 1 de febrero del 2005 en Argelia. La denuncia es que es oficiales del Batallón Granadero de la 4ª Brigada, así sigue un listado. Pero ¿cómo son los casos de estos asesinatos que están siendo investigados? Vamos a colocar, solo voy a hablar 3 por razones de tiempo. Luis Argiro Agudelo, Luis Albeiro Avendaño Muriel y John Jairo Bernal, campesinos de la vereda Santa Marta del municipio de Sonsón. El día 4 de mayo del 2005 fueron sacados de sus viviendas por uniformados, al parecer adscritos a la 4ª Brigada del Ejército Nacional. A sus familiares les informaron que ellos serían llevados al municipio de Argelia, en calidad de detenidos por ser integrantes de la insurgencia. Al día siguiente fueron asesinados en la vereda del Tesoro de Argelia, siendo reportados como guerrilleros dados de baja en combate. Otro caso. María Graciela Santamaría Galeano, campesina que se encontraba en estado de gestación, retenida el 28 de mayo del 2005 cuando se encontraba en la vereda Los Medios del municipio de Granada, por personal uniformado al parecer perteneciente al batallón de artillería número 4 Bajes, de la Brigada 4ª del Ejército Nacional, cuando se encontraba en compañía de su tía Nelly el Socorro Santamaría Galeano. Campesinos de la región alcanzaron a observar que el día 29 de mayo, María Graciela era conducida por el ejército en los alrededores de la vereda La Quiebra de este municipio. La familia Santamaría Galeano recibió la noticia el 31 de mayo que el cadáver de María Graciela había sido conducido por el ejército al municipio de Cocorná, luego de ser reportada como guerrillera muerta en combate. Gabriel Valencia Ocampo, campesino habitante de la vereda San Luis del municipio de Argelia. El 4 de octubre del 2005 fue retenido en el casco urbano de esta localidad por uniformados del Ejército Nacional. Al no exhibirse orden de captura, el señor Valencia Ocampo alcanzó a buscar refugio en la estación de policía. El personal de la policía al que el campesino solicitó protección procedió inmediatamente a entregarlo a los militares que lo requerían, quienes procedieron a someterle y a propinarle una severa golpiza en presencia de algunos pobladores que presenciaban el hecho. Luego fue trasladado a la base militar que allí opera. Al día siguiente, el ejército reportó la muerte de un guerrillero muerto en combate en la vereda del Zancudo de Argelia, cuyos despojos correspondían al señor
Gabriel Valencia Ocampo. Todos los casos de la lista que son iguales. Se sindica al batallón Juan del Corral, al batallón Bajes, todos pertenecientes a la brigada cuarta del Ejército Nacional. Hay unos cuadros que yo he intentado resumir sobre esta información. Vamos a presentarlos. El cuadro muestra, este es el informe del Comité Institucional de Derechos Humanos de Antioquia, del cual he sacado esta lista y he hablado de 3 casos. Pero el conjunto de los casos, según el CIDHA, tiene el reporte de 81 casos entre 2000, adelante por favor, volvemos al pasado por favor, entre 2005 y abril del 2006, 81 casos con 107 víctimas en toda Antioquia. Y aún peor, porque estos son casos procesados, con detenidos en muchas de las circunstancias, la Fiscalía los va adelantando o la Justicia Penal Militar, pero la Procuraduría General de la Nación lleva 332 procesos sobre hechos similares acaecidos en los últimos 4 años en el departamento de Antioquia. Es decir, aunque la cifra, podríamos leer los 18 casos que están aquí en mi poder, me demoraría media hora, presidente, leyéndolos. La cifra nos habla de 107 casos documentados y en procesos. La Procuraduría tiene 332 casos en donde presumiblemente ciudadanos de todo tipo, la mayoría campesinos, aparecieron capturados en diferentes lugares de Antioquia, llevados por diferentes unidades del ejército y al otro día o a los 2 días aparecen muertos y reportados como guerrilleros. Estos son positivos, dentro del sistema que estoy cuestionando. Pero por el otro lado, son violaciones graves de derechos humanos, al punto que este informe, que se está completando, va a ser presentado al Alto Comisionado para Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas. Un resumen de todos los acontecimientos contando con lo de Antioquia en el país hecho por la prensa, nos muestra que en diferentes hechos en los últimos años van 143 muertos en procesos que se vienen adelantando. Sin pensar que los 332 casos que hoy tiene la Procuraduría en su poder sean efectivamente asesinatos producidos por el afán de presentar positivos o resultados. Estos son los casos más evidenciados por la prensa y por las instituciones gubernamentales de entes territoriales en Colombia, y van 143 en los 2 últimos años. Yo me pregunto, bajo la consigna de que son hechos aislados, ¿no estamos cometiendo un grave error al no mirar que hay un mecanismo dentro de la política de seguridad diseñado que está fallando y que está produciendo muertes de ciudadanos inocentes, todos en estados de indefensión? El mecanismo de resultados impuesto a los diferentes rangos de las fuerzas militares como parte de la política de seguridad de gobierno no nos está produciendo, además de la muerte de ciudadanos, que es todo lo contrario para lo cual está diseñada la política de seguridad, no nos está produciendo un mecanismo de reestructuración de las fuerzas militares perverso, porque al salir los 10 peores por resultados, no necesariamente los peores, de pronto los mejores, entre los coroneles, entre los oficiales, y ante un aumento inusitado de la fuerza militar en número de hombres, lo que estamos perdiendo es calidad de mando. Y la calidad del mando es sustancial para la legitimidad de las fuerzas militares. Pasamos
a finalizar este debate, señor presidente, entrando al tema de Bogotá. Porque los hechos últimos publicitados no son los únicos que se han producido en Bogotá. Y tengo que decirle, señor ministro de Defensa y señor vicefiscal, que en Bogotá ya se habían producido unos atentados con bomba, con participación de la inteligencia de las fuerzas militares ubicadas en Bogotá. Y ya estaban plenamente identificados los hechos y estaban en manos de la Fiscalía y son una antesala, digamos, al desarrollo de esta discusión que no quiero. Vamos a hablar de unos hechos cometidos un poco antes de la posesión del gobierno del presidente Uribe Vélez, 2002. En ese entonces, para el recuerdo de los representantes de la opinión pública, hubo una hondanada de hechos terroristas. Entre esos, una bicicleta bomba. Si ustedes mal no recuerdan, la colocaron junto a una cafetería y allí murió una menor y 6 policías. Murió la menor Joana Sara Tevilla, Jorge Iván Rivero Jiménez, policía, Luis Gabriel Martínez Vázquez, policía, Carlos Aldemar Ramírez, policía, Javier Pedraza Rincón, policía, y una civil, Gladys Villamarín. Y unos días antes, comienzos del año 2002, la prensa publicó que había estallado un cilindro de gas, el servicio público del gas, en el sitio que se conoce como Terraza Pasteur, en la 7ª con 22. Bueno, en los procesos, señor vicefiscal, 1151A y 1151B, que tienen como materia de investigación otros hechos y otros individuos, aparecen unas declaraciones que son absolutamente ilustrativas con lo que viene sucediendo con la inteligencia militar en Bogotá, y con una frase que dijo el ministro de Defensa al final de estos episodios, en el sentido de que se puede consentir por parte de la inteligencia, digamos, actos terroristas de bajo nivel con tal que se puedan impedir actos terroristas de mayor nivel, que es una doctrina que yo quiero entrar a cuestionar porque no me parece democrática, ministro. Sé que se implementa, sé que es parte de una doctrina de cuerpos de seguridad en el mundo. De hecho, está en debate en Estados Unidos porque el Congreso de Estados Unidos, a través de una ley con apoyo republicano, está intentando limitar el poder del interrogador cuando tiene presuntos terroristas bajo su poder, que Bush ataca. Pero digamos, una discusión pública sobre la seguridad en Estados Unidos. Y hay esa tendencia de pensar que un cuerpo de seguridad puede hacer cosas por encima de la ley, propia de estados totalitarios y no democráticos, como la Unión Soviética en su momento, o Alemania en su momento, o España, etc., o las dictaduras del Cono Sur. Pero en una seguridad que se llame democrática, los cuerpos de seguridad tienen que actuar bajo la ley y bajo el control de seguridad, bajo el control de la ciudadanía. Mire, ¿qué nos dice estos hechos? No voy a dar los nombres propios para que no pase lo de Jessica. Hay 2 informantes que fueron miembros de la FARC que se colocan al servicio del ejército, del Estado. Los voy a llamar Luis y Alberto. Vienen de una región, están en la FARC y entran a la organización que se llama de la FARC en Bogotá, Antonio Nariño, la regional urbana Antonio Nariño, que es la autora de las bombas de ese entonces, las ciclobombas. O sea, no son bombas puestas por el ejército, son bombas puestas por voluntad libre de la guerrilla, de las FARC. Pero los infiltrados están en la unidad que coloca las bombas de las FARC.
y están reportándole permanentemente al funcionario del ejército, un sargento, cuyo nombre propio está aquí, pero no voy a mencionar, permanentemente cuáles son los planes. Y entonces nos aparecen unas cosas terribles en estas declaraciones que usted debe tener en su poder, señor vicefiscal. Por ejemplo, sobre el tema de la bomba, que hoy sabemos era una bomba, en la esquina de la 7ª con 22, Terraza Pasteur, ni más ni menos, en un sitio absolutamente concurrido de la ciudad de Bogotá. Dice uno de estos infiltrados ante la Fiscalía, o informantes, o como queramos llamarlos, que al otro día, cuando el hombre abriera el chuzo, es un señor que tiene una tienda, el señor al parecer era de las FARC y desertó, y la FARC quería matar a este señor, y este señor, dueño de la tienda dentro del centro comercial Terraza Pasteur, estaba colaborando con el Estado, con el ejército. Entonces dice que al otro día, cuando el hombre abriera el chuzo, iba a ser colocada la bomba. El sargento me dijo a mí y a Omar que la colocaran, que allá los jefes sabían, pero que querían tener credibilidad de nosotros y que si nosotros estábamos metidos realmente en la red de Antonio Nariño. Siendo así, nosotros le dijimos al sargento de que por qué no le avisaban al muchacho, o sea, al dueño de la tienda, o que estuvieran pendientes al otro día para que le echaran mano a los jefes, que se llaman Julio y Alirio, alias Julio y Alirio, y a la muchacha que iban a colocar la bomba. Y el sargento nos dijo que eso ya se le salía de las manos porque él ya había recibido una orden. La bomba sonó, los medios y la policía y el mismo cuerpo investigativo de la Fiscalía decía que había sido un cilindro. El ejército sabía que iban a poner una bomba en el sitio exacto, a la hora exacta, sabía quiénes, en el Terraza Pasteur, y sabía contra quién iba la bomba. Este ciudadano al cual le pusieron la bomba terminó inválido, y varios ciudadanos que nada tenían que ver con este ciudadano, por tratarse del sitio que es, terminaron heridos. Pregunta: ¿la inteligencia, cuando recibe la información, puede permitirse el lujo en una sociedad democrática de no actuar, violar el Código Penal, prevaricato por omisión, simplemente porque quiere saber más información que le lleve, por ejemplo, en este caso, a capturar al señor Carlos Lozada, jefe de un frente guerrillero en el Sumapaz? Después sucede un hecho diferente. Esta misma unidad que coloca la bomba en el Terraza Pasteur empieza a planificar colocar la bicicleta bomba en el barrio Fátima. Y los infiltrados informan. Y mire qué le dicen a la Fiscalía. Nosotros, antes de viajar, porque la bicicleta bomba se da en enero del 2002, se van de vacaciones en diciembre, dice, nosotros antes de viajar le comentamos también al sargento, nombre, y al teniente, nombre, sobre lo realizado respecto a la bomba, pero que no sabíamos ni qué hora ni qué sitio iba a ser colocada, pero que a Luis le tocaba colocarla. Entonces Luis le dijo a el sargento nombre y al teniente nombre respecto que a él le tocaba colocar la bomba, y ellos le contestaron que la colocara, que cuando la fuera a colocar en el sitio lo llamara a ellos para ellos decirle a la policía que les echara mano, pero por cosas de mi Dios él no se encontraba en la ciudad y ya la inteligencia estaba hecha. De milagro que lo sucedido no lo habíamos realizado, o sea, ellos no colocaron finalmente la bomba, dicen en su testimonio, porque en esos momentos, después de lo sucedido a Paola, que es una miembro del Antonio Nariño, se habían encontrado conmigo para notificar lo que había pasado respecto a la bicicleta bomba, siendo así que después de puesta la bomba, yo me encontré con el sargento nombre, le comenté que la bomba la había colocado nombres de los integrantes de la unidad y que por qué no colocaban un cerco en los barrios alrededor del comandante de policía de Fátima.
El sargento me dijo, espere, yo me comunico con los jefes y a ver qué dicen. Dijeron que no era posible hacer eso porque ya no se encontraba mínimo por ahí. Resulta que entre los altos mandos del ejército y la policía se salió la información, salió notificada por televisión al día siguiente, la característica de los rostros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estas declaraciones, bueno, en el atentado con la bicicleta ya no quedó inválido y heridos unos ciudadanos. En este quedaron muertos una niña menor de edad y 5 oficiales de la policía y una mujer civil. ¿Por qué si tenían la información, de acuerdo a estas declaraciones bajo gravedad de juramento que tiene la Fiscalía, si tenían infiltrada la unidad que iba a colocar las bombas, no actuaron? Por una sola razón: la unidad de inteligencia responsable de estos hechos iba tras que los informantes fueran a un campamento guerrillero del Sumapaz y les habían prometido llevarlos para identificar el sitio del campamento para bombardear el campamento. La teoría de permitir unos actos terroristas de menor nivel para producir un resultado mayor: un inválido, una menor de edad muerta, 5 policías, una civil muerta y varios heridos. No sucede en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero es el cuerpo de inteligencia del ejército en Bogotá, con unos informantes que ya hacen parte de la red de informantes, porque eso no se lo inventó Uribe, se lo inventó Pastrana, y que nos llevan a cuestionarnos cuál es la política de seguridad, porque si es defender todos los ciudadanos, ¿cómo estos ciudadanos no fueron defendidos? Esa menor de edad, porque está muerta, mejor dicho. Bueno, la prensa obviamente sacó la noticia y obviamente los responsables son las FARC, pero el ejército sabía el sitio, quiénes, en dónde. En el caso del Terrazo Pasteur, incluso la fecha, la hora. ¿Por qué no actuó? Y este tipo de concepción de inteligencia que ya se venía presentando en el 2002, pues vuelve a salir ahora en los acontecimientos últimos, motivos de parte de este debate. Y ahora sí le prometo, presidente, que termino. Mire lo que dicen en los días recién pasados los funcionarios del Estado en nuevas y abiertas contradicciones y sobre los hechos de otros atentados con bomba en Bogotá, en donde también aparece una informante que extrañamente el presidente de la República coloca como persona que apoya al Estado en un discurso, y al otro día aparece la Fiscalía deteniendo por comisión de terrorismo y otros delitos, sobre los cuales yo no voy a calificar porque no tengo ni idea cuáles de quién miente, digamos, quién tiene la razón, quién no. Pero veamos las contradicciones de estos temas y con esto termino, señor presidente. El reciente atentado con un carrobomba en el que resultaron heridos varios soldados y muerto un ciudadano fue atribuido en su momento a grupos al margen de la ley, así como el supuesto decomiso de varios explosivos en los últimos 2 meses, al parecer no corresponde a la realidad. Estos engaños podrían haber sido perpetrados por personas inescrupulosas, entre las que se encuentran 2 oficiales del ejército. Aquí, después de que Mario Montoya, el general actual comandante del ejército, presume que 2 oficiales están comprometidos en algo que se ha constituido, y eso sí lo afirma, en un engaño para la opinión pública, las bombas que supuestamente puso las FARC. En julio, después de la elección presidencial de este año, el viceministro de Defensa se refiere a esa declaración el viernes 8 de septiembre y dice
que podría, y la palabra podría hay que rescatarla en ambas declaraciones, ninguno afirma. El único que afirma es el general Montoya que se engañó, que los hechos fueron engañosos, afirma. Después dice, y presumiblemente hay 2 integrantes de las fuerzas militares. Usted también coloca la palabra presunción, o podridas, dice, podría tratarse de algunas manzanas podridas, interesadas en las recompensas. Usted afirma que el móvil de estos presumibles miembros de las fuerzas militares que estarían en una acción que afirman ustedes es engañosa a la opinión pública, usted vuelve y afirma están interesadas en las recompensas. Y descartó que fuera una estrategia para dar positivos ante las exigencias del gobierno. Bueno, ese último punto, señor ministro, yo lo cuestiono porque lo que yo he presentado aquí, en buena parte de mi intervención, es que es precisamente la estrategia de presentar positivos lo que está llevando a una serie de comisión que usted llama hechos aislados. Para mí un hecho aislado y otro hecho aislado es un hecho acompañado de asesinatos de ciudadanos. Pero siguen ahora pues viene el presidente. Tengo las respuestas del fiscal, dicen que esta información ya la conocía la Fiscalía desde el mes de julio, es decir, 10 días después de los atentados. Esto no es nuevo, esto no los cogió por sorpresa. La Fiscalía ya tenía un informe de la policía, Dijín y Sijín, que venía haciendo una labor de inteligencia sobre el ejército y presentó el informe a la Fiscalía como era su deber hasta ahí, y durante varios meses se mantuvo en proceso de investigación dentro de la Fiscalía. Por alguna razón, de algún lado salió una filtración que movió presurosamente al general Montoya y al doctor Santos a hablar en este día 7 y 8 de septiembre, varios meses después de que la Dijín y la Sijín hubieran presentado el informe a la Fiscalía. Ahora el presidente dice el domingo 10 de septiembre lo siguiente, y siguen las conversaciones. Acabamos de terminar una nueva reunión del Consejo de Seguridad y de acuerdo con la información final del señor Fiscal General de la Nación, el hecho aún no está probado. La respuesta que tenemos hasta este momento es, de parte de las autoridades investigativas, que los militares aludidos aún no se les ha comprobado que estuvieran incurriendo en acciones criminales, que hasta ahora lo que hay es que se encontraban en un procedimiento de inteligencia para proteger a la ciudadanía. Vicefiscal, ¿cuál es la situación jurídica de Jessica? Jessica ya está detenida. El fiscal que pidió su captura, una vez le hicieron la audiencia de control de captura, solicitó la medida de aseguramiento y así accedió el señor juez de garantías y la cobijó con medida de aseguramiento de detención preventiva. ¿De qué se le acusa? Se le acusa de rebelión, porte de explosivos y tengo entendido que terrorismo. Pero nada que ver entonces con los hechos terroristas del mes de agosto previos a la posesión del presidente. Temas de terrorismo porque se la vinculan como una de las coautoras de estos hechos. Es decir, pasó de ser informante del ejército a colaboradora de nuevo de la guerrilla. Exacto, ella era reinsertada, pero al parecer continuaba perteneciendo a ese grupo guerrillero. Sí, señor presidente, pero si los militares no tenían la certeza de que Jessica no había participado en la colocación de las bombas en ese coche, en ese carro del 31 de julio, ¿por qué la Fiscalía precisamente le dictó horas después medidas de aseguramiento? Y ayer nos dijo el vicefiscal Armando Tálora, aquí en Caracol, que le habían dictado esa medida de aseguramiento por terrorismo y por tener la certeza de que había participado en la colocación de ese carro bomba. Esa es una decisión muy respetable de la Fiscalía. Entonces, partamos de ese supuesto, preguntemos ahí nuevamente, aceptemos entonces que, en gracia a la discusión, que ya se comprobó que Jessica participó en la colocación de ese carro bomba.
Lo que sabíamos hasta antes de anoche es que de eso no conocían, no tenían certeza los militares. También hay otro hecho, señor presidente, y es el relacionado precisamente si los militares sabían que Jessica iba a hacer eso o no, o si ella se había comprometido a hacerlo de tal manera que causara el menor daño posible para no perder su condición de informante con el ejército, pero tampoco su relación con las FARC, porque la seguía manteniendo. La información que tuve sobre eso es la siguiente. A ver, trato de ser totalmente veraz sobre lo que conozco y fiel a lo que escuché. Que no obstante que Jessica ha sido informante de la fuerza pública durante aproximadamente 3 años, ese carro bomba tomó en alguna forma por sorpresa y la vinieron a llamar a preguntarle por él después de que había estallado. Eso es lo que sí, sobre ese carro bomba. Sí. El periódico El Tiempo había publicado precisamente el día viernes la transcripción de una supuesta conversación donde precisamente uno de los implicados en el evento terrorista le decía a la otra, no estalle este. Si hubiera estallado seguramente se hubieran muerto los 30 soldados que iban en el vehículo. ¿Qué veracidad y qué fundamento tiene esa cinta que dice haber conocido el periódico El Tiempo? Frente a ese tema, Darío, lo que me informan a mí es que los que hacen referencia son civiles. Ahí el que hace referencia es la señora con otro civil en la que le está haciendo esa manifestación de que no estalle. Pero no, en ningún momento me aclaran que sea un oficial el que aparece en el contenido de esa conversación y haciendo referencia a esos hechos en particular. Es decir, sería Jessica con un civil cualquiera que otro terrorista. Exacto, Darío. Pero no con ninguno de los militares mencionados. Ninguno de los militares es el que interviene en ese aspecto en particular. Presidente, mira, hasta aquí, pues en este mar de confusiones entre unos y otros, el vicefiscal afirma que la famosa conversación que dicen no estalle es entre 2 civiles, Jessica y otro civil. En sus respuestas a este cuestionario, usted dice que el otro civil está también en la operación encubierta. Es decir, el otro civil, como Jessica, también están en articulación con las fuerzas militares. Eso es lo que me dice en mi cuestionario, a menos que usted haya escrito mal. Pero usted dice el otro civil también está en la operación encubierta. Eso hay que aclararlo porque entonces vuelve y juega. La conversación es entre 2 personas, ambas, que están ligadas a las fuerzas militares y uno le dice al otro que no estalle el carro bomba. Es decir, los 2 que están en la conversación conocen no solamente de la colocación de un carro bomba, sino que le han informado al ejército. Dice el presidente, antes de que el vicefiscal hablara en esta última ocasión, que de todas maneras los militares se llamaron a Jessica para preguntarle después por qué o de que había estallado la bomba. El presidente de la República ¿tiene una información permanente de la Fiscalía? Este es mi interrogatorio ahora, porque puede que se confundan, eso yo no lo voy a criticar aquí, que se contradigan, ya lo vimos en el caso del general Uzcategui, solo que ahí sí hay una intención y una lógica. Pero aquí pueden presumirse varios acontecimientos, o Jessica estaba colocando las bombas a nombre de las FARC, sin conocimiento de las fuerzas militares, con lo cual Jessica era una guerrillera, ¿cierto? Pero el presidente de la República afirma que está colaborando con el Estado. Si era una guerrillera colocando bombas, por eso está presa, pero el presidente de la República dijo, está colaborando con el Estado, entonces ¿por qué está presa? Ahí hay una abierta contradicción entre lo que dice el vicefiscal y lo que dice el presidente un día antes. Ahora, el ministro de Defensa al principio dice, podría ser que militares, lo dijo también Montoya, estén haciendo las operaciones de colocar las bombas.
Honorable senador. Ya termino. Por favor. Eso lo dice al principio. Después dice el presidente y después el ministro Santos, no hay evidencias de que los militares estén colocando bombas. Después dice el ministro Santos, puede hacerse unas operaciones de inteligencia que permitan, en este caso, colocar bombas con tal de impedir hechos más graves después. Volvemos al tema de la bicicleta bomba en el barrio Fátima. ¿Quién pone el límite? Y si Jessica estaba actuando con los militares, informando sobre hechos de más bajo nivel terrorista, esperando impedir uno de más alto nivel terrorista, ¿por qué está presa Jessica? Son, digamos, las contradicciones. Usted afirma en su interrogatorio aquí a la comisión que usted no ha visto los videos, las cintas, ni las grabaciones, ni las interceptaciones telefónicas. Lo tiene el fiscal del caso y no ha dado informe. ¿Por qué entonces se afirma que no hay indicios de lo uno o de lo otro? Si usted no ha visto las pruebas. O peor aún, ¿por qué el presidente de la República tiene que recibir un informe de la Fiscalía que no sea por el que ordenó la Constitución, que tiene una reglamentación propia? Es que la Fiscalía no hace parte de un órgano judicial independiente del presidente y debería haber una desarticulación en el proceso investigativo precisamente para que no quede permeado de los intereses políticos de la coyuntura. ¿Por qué el presidente, en forma confusa y contradictoria, está generando unas alocuciones públicas determinado por la información que le va rindiendo diariamente la Fiscalía, que también es confusa? A mí me parece que lo que debería es actuar ya en este momento la Fiscalía, con independencia del presidente de la República. ¿Por qué el fiscal Iguarán actúa como si fuese un niño regañado en el Consejo de Seguridad, si él es un poder independiente del presidente de la República, así sea este el jefe del Estado, jefatura del Estado, que solo puede provocar sobre la Fiscalía una entrega de informes bajo un artículo específico de la Constitución Nacional ya arreglado? Estos escándalos están bajando la moral del fiscal a tal punto que no se ha dado cuenta que tiene que independizarse del gobierno, sobre todo en estos temas tan neurálgicos. Presidente, yo termino aquí mi exposición y puede usted abrir, pues, a mis otros colegas citantes. Muchas gracias, honorable senador.